Bueno, listo. Entonces les comentaba que el punto crítico de nuestra teoría sobre el pensamiento sistémico es el del cambio, el tener ese pensamiento que nos va a permitir comenzar a cuestionar un poco sobre la realidad, sobre las condiciones que en algún momento son impuestas y que infortunadamente por diversas razones, a veces, y lo comentábamos ayer para unir un poco lo que hablamos ayer y lo que hemos comentando durante todo el transcurso de estos temas, relacionado con que a veces nos lleva a conformarnos, ¿no? O sea, es algo que uno a veces no quisiera hacer, pero que en situaciones, por ejemplo, de dependencia, hablemos en un momento primero de la familia. En el caso de la familia, pues es decir, los hijos casi que están obligados, digo casi porque pues hay momentos en los que el muchacho o el joven se revela, ¿cierto? Pero digamos que en términos de sociedad lo ideal es que lo obedezcan al papá y a la mamá, y eso se traduce en ser buenos hijos, ¿cierto? Que son obedientes, que son formales, que al contrario de lo que decíamos ayer, siempre hacen caso, no están rebelándose contra las órdenes de los padres. Y si seguimos creciendo en ese momento, estamos dentro de los amigos, dentro de un círculo de amistades, donde casi siempre hay un líder que es el que dirige al grupo de personas que estén allí, ese círculo de amistades. Y si nos vamos a la empresa con mayor razón, porque les decía yo que algo que nos lleva muchas veces al conformismo en términos de aceptar órdenes, aun cuando sean cuestionadas o sean cuestionables por nosotros mismos, es que pues, finalmente pues es quien dirige la organización, es el dueño de la empresa, y es que en un momento determinado si nosotros no obedecemos, pues entonces vamos a entrar digamos, en una situación en la que el jefe nos va a decir, oiga, bueno, si usted no obedece, pues va a tener que retirarse. En algunos momentos hemos planteado también cómo si uno no está contento dentro de una organización o dentro de una empresa, porque le parece que no es justo como lo tratan, no es justo el salario que tiene, no es justo, por ejemplo, determinadas condiciones, ¿sí? Y uno en lugar de cuestionar al dueño de la empresa, sale uno a hablar de la empresa, ¿cierto? Ah, es que esas son unas personas que se aprovechan, que nos explotan, y es una mala organización, y están totalmente equivocados en la forma como establecen esas condiciones, y comienza uno, entre comillas, una palabra coloquial, a rajar de la empresa. Eso es lo que no debía hacerse, porque finalmente se plantea, si usted no está contento, pues retírese. Y entonces la mayoría de veces se contesta, no, porque es que si yo me retiro de ahí, pues no voy a tener donde trabajar. Y entonces uno plantea, respete la empresa que le está eh, suministrando la posibilidad, le está entregando una posibilidad de que usted tenga ingresos. Y todo eso sirve para hacer una serie de, digamos, de razonamientos, ¿cierto? En los que uno puede comenzar a plantearse hasta dónde es conformismo, hasta dónde es lealtad y hasta dónde uno tiene la libertad de entrar a cuestionar. Y entonces muchas veces eso lleva a ese cambio de pensamiento y ese cambio de mentalidad que en un momento determinado se ve en determinados círculos como una persona que está resentida, una persona que tiene problemas con la propia sociedad, que son, digamos, criticados como asociales, personas que no se encuentran bien dentro de una sociedad y que todo les parece incómodo. Entonces, digamos que eso es lo que pretende finalmente el pensamiento sistémico. Bueno, vamos a cambiar, pero lo vamos a hacer de una manera en la que nuestra propia forma de actuar
eh, sea de alguna manera respetada, entendida, valorada y aceptada, ¿cierto? Uno puede rebelarse dentro de la organización y dentro de la empresa, pero el rebelarse no significa que usted se enfrente con sus jefes. Ah, es que yo soy así y es que yo no puedo aceptar que me manden. Ah, bueno, amiguito, si no acepta que lo manden, pues ahí hay un problema porque tendrá que crear su propia empresa, porque quienes en algún momento hemos sido, o como en el caso de ustedes, son en este momento personas que dependen de unos jefes y que de acuerdo con, esa, con esos contratos usted simplemente tiene que eh, cumplir con las órdenes, con esos manuales de funciones, con esos manuales de procedimientos, con esos paradigmas establecidos con los cuales yo puedo disentir. Pero yo puedo disentir en el sentido de cuestionar desde la lógica, llevando a que se revise si realmente tengo o no razón. Entonces, digamos, el, el estar en desacuerdo no significa entrar a pelear. Eso es lo que yo creo que ustedes tengan muy claro. No significa enfrentarme porque también hay una frase coloquial, es patear la lonchera, ¿cierto? O sea, yo voy a partir de ahora a ser digno, a ser una persona crítica y entonces me enfrento con el jefe y le digo, no, lo que pasa es que usted lo que está planteando no tiene razón, usted no sabe, usted no tiene conocimiento, yo estoy estudiando y uno no puede entrar en ese tipo de disquisiciones y de controversias con el jefe, porque ahí sí, infortunadamente va a perder. Pero sí puedo entrar a cambiar, digamos, la forma como yo actúo, llevando a los jefes a, a un posible razonamiento frente a las circunstancias que me están llevando a que yo no esté de acuerdo con lo que se cree, ¿cierto? Entonces, eso es, digamos, sí. Disculpe, qué pena interrumpirlo, profe. Es que Ujú. hay un compañero que está intentando entrar, entonces que si usted le da acceso. Bueno, mi niña. Gracias. No, mi Jenny. Entonces, eh, les planteaba que entrar a cuestionar no es enfrentar, no es tratar de demostrar por medio de gritos, de insultos, de llevar la contraria, ¿cierto? Simplemente porque considero que mi posición es la razonable y que los demás deben aceptar lo que yo estoy planteando. No, se trata de una sana lógica, ¿sí? Aun cuando después hemos discutido la realidad de la lógica. ¿Hasta dónde es lógico que lo que yo digo es lo realmente valedero? Entonces así repite esas disquisiciones y esos razonamientos que van a llevar a que finalmente se tomen decisiones. Y personalmente tengo que entrar a mirar si yo estoy causando una serie de situaciones porque definitivamente quiero eh, ser protagonista y llevar la contraria porque sí, o realmente porque ya es verdadero que tengo razón y que debe entrarse a modificar alguna circunstancia en particular. Entonces, ¿esto a qué nos ha llevado? Nos ha llevado a crear una serie de conceptos, o a crear, no, perdón, a interpretar una serie de conceptos que en el transcurso de todos estos días hemos o he intentado que ustedes manejen, no desde el punto de vista conceptual, que es lo que también quiero que ustedes eh, me entiendan. No es que yo le comience a discutir al jefe que él es una persona que no aplica la heurística, porque no interpreta, que no mira la holística, porque es que no mira la realidad como un todo y que no aplica la hermenéutica o la homeostasis. No, no, porque esos son conceptos, son acciones que yo tengo que aprender a manejar
y a aplicar, que es lo más importante. ¿Sí? Y entonces cuando me aparece que hay un desequilibrio y yo lo planteo, lo hago evidente y de alguna manera eh, establezco una condición bajo la cual se pueda entrar a discutir, ¿sí? Cuéntenme. Bueno, y bajo la cual se puede entrar a discutir, pues de verdad estoy aplicando cada uno de estos conceptos, ¿sí? El saberlo de memoria, también lo hemos hablado, el, el, el aprenderlo de memoria no significa que yo lo sé aplicar. Nos sucedió durante mucho tiempo. Lo sabemos en los exámenes, en los cuestionarios. Pero es que yo lo sabía, pero es que yo, sí, pero le cambiaron una letra, una frase. Y lo que vamos a ver hoy es la teoría del caos con una simple coma en un número de un decimal, por ejemplo, transforma, cambia absolutamente todo lo que se quiere interpretar o el resultado que se quiere. Estamos en un mundo cambiante, estamos en un mundo que a pesar de que pedimos que a través, por ejemplo, de las organizaciones con su planeación estratégica, eh, establezca unas condiciones, una ruta, una directriz, finalmente esta no puede ser inflexible. Eh, Ayer también cuestionábamos un poco la cuestión del presupuesto sobre la normatividad, ¿cierto? Cómo establece la ley 38 del 87, que es la ley de presupuesto, unos principios que obligan a que el comportamiento de las personas que manejan presupuesto no se salgan de allí. Y eso sí son rígidos. Yo no les puedo dar una interpretación porque la ley no me permite, la ley de presupuesto no me permite darle una interpretación porque la ley para estos casos es clara. Entonces no puedo ponerme a decir que yo pensaba que lo que quería decir la ley en la planeación integral, por ejemplo, que establece que cuando haya un proyecto yo le tengo que conseguir los recursos para que funcione y al mismo tiempo los recursos de inversión para las dotaciones. Eso es planeación integral. Que haya un acuerdo para evitar que haya elefantes blancos. Se construye un edificio para un hospital, se inaugura, pero ni siquiera han llevado las camillas, ni siquiera es la plata para los enfermeros, y entonces eso queda como algo terrible, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no había integralidad en la planeación. Ahora, a través de la ley, se establece como condición que cuando se inicie una obra, pues haya los recursos tanto para que funcione, en caso de las personas que van a trabajar, como para que tengan los elementos con los cuales trabajar. Eso significa planeación. Pero, repito, como vamos a entrar en una teoría que esperemos que ustedes también participen en la forma como lo han venido haciendo, vamos a entrar en una serie de situaciones en las que siempre hemos hablado de la entropía como el caos y el desorden, la sinergia como el trabajo en equipo, el orden, ¿cierto? Y vamos a mirar en este momento que la teoría del caos de alguna manera está invitando a que haya un desorden. Y uno, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Primero que haya orden y ahora que haya un desorden. Desde el punto de vista conceptual, el desorden no permite que haya una organización. Pero desde el punto de vista filosófico, psicológico e incluso científico, el desorden es necesario. Creo que hace muchos días alguno de ustedes me decía que las crisis van a generar que finalmente se llegue a un orden. Es exactamente lo que vamos a mirar en el día de hoy. Cómo en un momento determinado
es necesario que las instituciones tengan una especie de desorden, porque a través de él vamos a encontrar el orden. Y eso es real. Cuando estamos en situaciones de crisis, cuando vemos que las cosas no funcionan, entramos necesariamente en una etapa, en un proceso de buscar en qué lugar, en qué parte, cuál elemento, qué área, qué persona, qué proceso está fallando. ¿Para qué? Para mejorarlo y que la organización vuelva a ser como antes, ¿cierto? Vuelva a la normalidad, que es lo que busca la homeostasis, que es el equilibrio, ¿sí? Y la negantropía, que de alguna manera, como el cuerpo humano, cuando está en desequilibrio, busca la forma de volver al equilibrio. Es el único cuerpo, llamémoslo así, que automáticamente se autorregula para volver al equilibrio. Mientras que las organizaciones, una vez se equilibran, de alguna manera, hay otra parte donde ya se está creando una situación de confusión y de caos. Voy a entrar entonces a mirar con ustedes unos conceptos sobre la teoría del caos. Hay una película, no sé si ustedes la hayan visto, algunos de ustedes han tenido la oportunidad, El efecto mariposa, donde digamos es la aplicación psicológica de lo que significa el caos. En esta película, ¿cierto? Lo que se trata es de demostrar cómo las situaciones, las cosas, lo que sucede, eh, en algún momento no pueden volver a repetirse porque genera consecuencias más complicadas que las que efectivamente eh, se venían presentando, ¿cierto? Entonces, la película, ¿ustedes vieron la película del efecto mariposa? ¿Algunos de ustedes la han visto? Sí, señor. ¿Sí la han visto? Sí, señor, muy buena. Sí, señor. Excelente, Sí, señor. excelente película. Si no la han visto, de verdad, véanla, porque no es solo, digamos, el tratar de entender cómo una situación traumática en un momento determinado, tratar de remediarla, regresando al pasado, puede llevar a situaciones más complicadas. Cuántos de nosotros no hemos pensado, y si yo hubiera hecho tal cosa, pues digamos que la respuesta obligatoria es lo que ya pasó, pasó. No puede tener reverso. Eso sucedió. Y si usted trata de mejorarla, volviendo al pasado y tratando de mejorar eso que hizo, posiblemente la consecuencia va a ser más crítica y va a ser peor. Y la película se trata de 3 o 4 casos de un muchacho, aquí está la película, está la publicidad, Evan, que con su hermano Tommy, su novia eh, y un vecino, suceden unas aventuras impresionantes donde cambian las situaciones que les han pasado, regresan, tratan de mejorarla y lo que sucede es más terrible de lo que sucedió en un momento determinado. Digamos que la moraleja es que nos quede como experiencia la situación adversa que de pronto nos haya llevado a una situación que hoy lamentamos. ¿Sí? Y entonces uno dice, no, pero es que lo que pasa es que si yo pudiera, si yo tuviera, ¿sí? Como cuando uno tiene ya 40, 50 años, ay, si yo tuviera 15, si yo tuviera 15, tendría otra vida, no tendría esos hijos, no sé, sería otra cosa diferente. ¿Sí? Porque usted no va a mantener lo que tiene hoy, volviendo al pasado y mejorándolo, remediándolo o tratando de encontrar una respuesta diferente. Esa es la teoría del caos.
Y comencemos con una frase de la película. Dice, el efecto mariposa, se ha dicho que algo tan pequeño como el aleteo de una mariposa, en última instancia, puede causar un tifón al otro lado del mundo. El aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Ese es un proverbio chino. Digamos que el efecto mariposa es la sensibilidad al extremo de lo que puede causar, digamos que esta es una analogía, ¿cierto? De lo que puede causar en el instante preciso en que una mariposa toma vuelo, ¿sí? Ese aleteo al otro extremo del mundo puede ser un huracán, puede ser un tifón, puede ser una tragedia, ¿cierto? Esto es analogía, esto no es que ahora vamos a decir que eso es lo que sucede, no. Esto es una comparación al tratar de mirar algo que es real, tratando de regresar al pasado y cambiarlo. La teoría del caos establece que pequeños cambios en las condiciones iniciales crean grandes diferencias respecto al resultado final, con lo que una gran mayoría de los sucesos y sistemas no resultan totalmente predecibles. Aquí ya nos metemos en nuestra temática, los sistemas, ¿sí? Entonces, siempre que suceden los cambios, ¿cierto? Eh, posiblemente van a cambiar, va a variar o van a ser resultados que en un momento determinado no era lo que yo pensaba, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, voy a eh, reunir una cantidad de dinero y voy a comprar un carro, bueno, que ya está usadito, pero tal. Y resulta que cuando lo compra, comienza a vararse, o le sucede un accidente, bueno, nada que ver con lo que usted pensó, con lo que usted, o para lo que usted construyó ese momento en el cual usted dijo, voy a tener mi carro porque eso me va a permitir mejorar mi calidad de vida, me voy a poder desplazar más rápidamente, voy a poder disfrutar con mi familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y la vida, infortunadamente, no nos tiene establecido una finalidad o un fin que yo puedo determinar. O sea, no somos determinantes, no se puede predecir. La teoría del caos es más que una teoría, un paradigma, ojo, que supuso en su momento una revolución científica al reflejar que muchos sistemas, hasta ahora considerados deterministas, o sea, que se pueden prever y previsibles, tienen severos límites en dicha previsibilidad. Es decir, que no eran tan útiles como se creía a la hora de predecir eventos futuros. Esto es importante ya que uno de los fundamentos de la ciencia consiste en la capacidad de eliminar incertidumbre sobre lo que pasará. ¿Quién de nosotros en algún momento no tiene una especie de temor, así no suceda nada, sobre lo que espera en el futuro? Esa incertidumbre está allá, ¿cierto? Hablábamos antier, si no me equivoco, de las grandes empresas, sociedades anónimas que invierten en la bolsa de valores. La bolsa de valores es el negocio con la mayor cantidad de incertidumbre, porque nadie sabe qué pasará con las acciones. Uno puede comprarlas hoy y decir, les conté totalmente el caso de Ecopetrol, ¿cierto? Cómo en un momento determinado llegó a valer 3 veces lo que yo le había comprado y finalmente se cayó a menos del precio que yo le había comprado. Vuelve, se recupera, vuelve y se cae. Es incierto. Nadie puede predecir el futuro. Es absurdo quien crea que eso es posible, ¿cierto? Los astrólogos y los mentirosos y los magos que nos dicen que nos predicen el futuro y que nos traen el amor y que no hay cuantas tonterías, ¿cierto? Y mentes ingenuas que creen que eso es posible, pues simplemente están perdiendo primero que todo su dinero y lo más importante, están perdiendo el tiempo, porque eso no puede ser una realidad. La teoría del caos y el efecto mariposa vienen a explicar que algo tan complejo como el universo, un sistema caótico flexible, es impredecible
La teoría del caos explica sistemas como la atmósfera, las condiciones climatológicas que impiden realizar pronósticos del tiempo fiables más allá de 3 días y es particularmente útil para abordar el estudio de los fenómenos sociales difíciles de resolver en términos de relaciones lineales causa-efecto. Estas relaciones lineales causa-efecto las hemos visto 3 o 4 clases seguidas. Cada causa tiene un efecto, pero ese efecto es lineal. Casi siempre se considera que esa causa va a tener un efecto que yo puedo predecir, ¿cierto? Si se aumenta, para colocar un ejemplo, si se aumenta el salario mínimo a niveles que no son controlables por el propio Estado, ¿qué va a causar? ¿Quién me lo quiere decir? Si suben no en términos de 2, 3%, vamos a colocarlo en un 20%. ¿Qué sucede inmediatamente en relación lineal causa-efecto? ¿Qué hay qué? ¿Quién me quiere decir? ¿Qué Un pasa cuando aumento de suben los demasiado los peajes, salarios? ¿Cómo? un aumento del costo de vida. Obviamente que hay un aumento en el costo de vida. Uno dice, pero, entonces, sí, si usted tiene mucho dinero porque le aumentaron el valor de su salario a un 20%, lo primero que genera es una inflación. ¿Por qué? Porque inmediatamente usted sale a la calle, tiene más poder adquisitivo y ya paga lo que sea por el artículo que anteriormente, cuando usted no tenía esa cantidad de dinero, pues no podía comprar y las personas que vendían ese artículo pues no lo podían vender, entonces el precio era bajo, pero cuando todo el mundo tiene dinero y puede comprar y va y compra, pues el otro dice, bueno, pues subámosle esto porque hay mucha gente con plata, ¿cierto? Pero digamos, el impacto más determinante es que ¿qué sucede? Aparte de la inflación. Si suben, si sube el salario mucho, ¿quiénes son los primeros que van a recibir el impacto? Los empresarios. Los empresarios. ¿Por qué los empresarios? Porque tienen que comenzar a pagarle más a sus empleados y como los precios subieron y la mercancía ya no se vende porque subió mucho, entonces ¿qué sucede? Que tiene que comenzar a despedir. Recuerda la palabra, el eufemismo que empleábamos ayer, antier, decir con palabras suaves que estamos haciendo una reducción de personal, ¿cierto? Entonces mire que hay efectos lineales causa-efecto que se pueden controlar, pero el caos no se puede controlar, porque las variables que hacen que se produzcan esos cambios son difíciles de interpretar. La teoría del caos explica que el resultado de algo depende de distintas variables y que es imposible, acabo de decirlo, y que es imposible de predecir. Miren ese ejemplo, si colocamos un huevo en la cúspide de una pirámide, no sabemos hacia dónde caerá, ¿cierto? No tenemos ni idea. Por eso, mire, aquí estamos mirando el tiempo. Miren el mar. El mar es incontrolable. Es algo tan difícil de determinar cuál va a ser su comportamiento, que no existe ninguna ciencia, ninguna ley, absolutamente nada que me dé confiabilidad para determinar cuál va a ser el comportamiento del océano, ¿cierto? Del mar. Es impredecible. Y la teoría del caos, digamos, nace, lo vamos a ver un poquito más adelante, con una especie de análisis del tiempo. Porque nada hay tan complejo como determinar qué tiempo va a ser mañana. Nosotros lo escuchamos permanentemente. Saquen sus paraguas que mañana va a llover. Y a las 10 de la mañana ese sol tan impresionante. Y al otro día le dicen a uno, va a llover. Y uno dice, yo no creo porque se va a hacer sol. Sale sin paraguas y la lavada es terrible, ¿cierto? Porque no existen los elementos suficientes para determinar el tiempo. Se puede hacer un pronóstico, ¿cierto? Que de pronto nos puede decir, oiga, ojo, en Bogotá mañana va a ser sol, pero como conocemos el clima bogotano, pues nosotros no nos fiamos y simplemente sacamos el paraguas, ¿cierto? Para evitar que lo que nos dijeron las entidades
las entidades del gobierno relacionadas con el clima, pues nosotros le hicimos la culpa también al Estado sobre por qué razón está lloviendo o por qué razón está haciendo sol, que eso es típico en los colombianos, ¿no? Que todos le echemos la culpa a los demás porque nosotros nunca tenemos culpa de nada. Edward Lorenz, el padre de la teoría del caos, él es el que en un momento determinado descubrió y, digamos, puso en consideración de los científicos la teoría del caos como un elemento tan infinitesimal puede cambiar en un momento determinado la situación o la respuesta de una operación matemática. Dice Edward Lorenz, el padre de la teoría del caos, consideró el tiempo atmosférico como un caso de este tipo, en la medida que nunca se podrá conocer con exactitud las condiciones iniciales. De hecho, en 1963, Lorenz estaba realizando una investigación sobre previsiones climatológicas a través de ecuaciones con ordenador y decidió repasar algunos de los datos que había obtenido. Lo hizo a través de una computadora antigua, todavía con bulbos, o sea, ni pensar en las del día de hoy, ¿no? Mientras se hacía un café, esto es literal, el ordenador simuló los resultados de 2 meses que en nada se parecían a los que ya tenía. ¿De dónde procedería el error? De un simple redondeo. O sea, él ya había hecho esas estadísticas y dijo, voy a mejorarlas, y cuando hizo ese cambio infinitesimal, pues el resultado fue totalmente diferente. Para simplificar las operaciones y porque la impresora no aceptaba más de 3 decimales, Lorenz decidió reducir de 6 a 3 los decimales de uno de los parámetros con los que calculaba las predicciones. Por ejemplo, ahí está el ejemplo. El paradigma estaba claro: una variación mínima inicial puede producir alteraciones a corto y mediano plazo. Lorenz publicó las conclusiones de su descubrimiento en el Journal of the Atmospheric Science bajo el título Flujo determinista no periódico. O sea, flujo que no se puede determinar. O sea, uno no... Si, algunas veces nosotros en qué momento no hemos discutido con un docente, con un profesor, pero es que si me falta una décima, esa décima puede pasar de 2,99 a 3. Y lo que antes era una pérdida, ahora puede pasar. ¿Por qué? Por una décima. Lo que yo había obtenido en mis exámenes, ¿cierto? Me da 2,9999. Y seguirá con el 99,99 hasta el infinito, pero nunca me va a aproximar al 3. ¿Sí? Entonces, para modificar eso, tengo que modificar una nota y trazarle un decimal a cualquiera de las notas anteriores para que esa nota finalmente me quede en 3. Entonces, dense cuenta cómo en un momento determinado no se puede variar los elementos, las variables con las que yo trabajo por capricho. Entonces tengo que manejarlas de manera tal que sean ordenadas. La teoría del caos es un comportamiento aparentemente errático e impredecible de algunos sistemas dinámicos. Recuerden que nosotros llamamos los sistemas dinámicos, en el sentido de que permiten que haya cambios permanentes. Lo que estamos aprendiendo es eso: un sistema dinámico, un sistema que acepte cambios, un sistema que sea flexible, un sistema que permite que esté evolucionando permanentemente, ¿sí? Que no sea determinista, aunque la formulación matemática en un comienzo diga lo contrario. O sea, que se pueda predecir. Pero si yo lo puedo predecir, prácticamente no lo voy a cambiar, porque yo ya sé lo que puede pasar. La teoría del caos es la ciencia del proceso, el intento del conocimiento de lo que va a suceder, no de lo que es
o permanecerá. O sea, no de lo que sucede, sino de lo que va a cambiar. Con ello lo desconocido se interpreta como un punto de vista global que se ve afectado en el tiempo. Hablar de caos es hablar de procesos irreversibles, es decir, de procesos que dejan huella en el tiempo. Hablar del caos es asimismo considerar que desde estados de desorden se llega a estados de orden. Mire que aquí hay dos cosas que ya les comenté, ¿cierto? Procesos que dejan huella en el tiempo. Cuando yo les comentaba que el pasado, lo único que debería dejarnos a nosotros es la experiencia sobre lo que nos ha sucedido. Pero yo puedo cambiar ese pasado en términos de futuro, mejorando condiciones desde este momento hacia adelante, no hacia atrás. Ese es el efecto mariposa, ¿cierto? Yo el pasado no lo puedo mejorar, no lo puedo cambiar. Entonces, entrar a decir que si yo hubiese sido, si yo hubiese hecho, si yo... No, eso es perder el tiempo. Más bien sobre lo que pasó, debo mirar cómo puedo utilizar nuevos elementos, nuevas variables, nuevos conceptos, nuevas acciones, nuevas actitudes que me lleven a mejorar lo que no hice en el pasado. Y cuando decimos que hablar de caos es decir que los estados de desorden se llegan a estados de orden, es también lo que les comentaba. O sea, siempre se debe partir de hechos que nos lleven a mejorar. Cuando en una organización, cuando en una entidad existen problemas, no hay que buscar culpables, muchachos. Señalar, ese es, mírelo, vaya y pregunte, porque uno es feliz encontrando culpables, no buscando soluciones. O sea, uno puede llegar a un orden sin perseguir, sin hacer evidente, sin tratar de maltratar a los demás, desde nuestro orden. Si usted lo sabe hacer, perfecto. Pues indique a la persona que lo está haciendo mal cómo se hace, pero no se burle de ella. No busque cómo hacerla quedar en ridículo o cómo hacerla evidente. Más bien mejore. Y esa misma situación a usted también le sirve como experiencia, como lo que se llama o se denomina ahora la famosa mejora continua. Las cosas deben tender a mejorar permanentemente. Nunca debemos esperar que ya las cosas estén bien. Nunca van a estar bien. Siempre van a mejorar. Y si tengo la posibilidad de hacerlo de una manera ordenada, pues mi empresa, mi orden personal, mis relaciones con los demás pueden mejorar. Los fenómenos caóticos son no lineales, es decir, que sus efectos no son proporcionales a sus causas. Mire lo contrario de lo que estamos hablando. Si nosotros aumentamos el sueldo, eso necesariamente nos va a generar ¿qué? Nos va a generar que haya una inflación y que haya un desempleo, ¿cierto? Porque tiene un orden lineal, algo que yo prácticamente puedo predecir, porque cuento con los elementos suficientes para saber, ¿cierto? Desde la economía, que eso se va a dar, desde la economía, desde el punto de orden social, lo veíamos ayer, no, porque es que nosotros no vamos a pensar que si hay inflación, va a haber, a mí lo que me importa es que me aumenten el sueldo, por eso la reacción de todos nosotros los colombianos, cuando anualmente nos suben el 2 o el 3%, que son 8.000, 10.000, 20.000 pesos mensuales, y nos ofendemos y decimos que estos son unos miserables y que en parte tenemos razón, pero el problema es que si a todo el mundo le suben de 800.000 o 1.000.000 a 1.500.000, posiblemente nosotros seamos uno de los que vamos a salir fuera de las empresas porque no vamos a tener o no va a tener con qué pagar. Muchos de ustedes dirán, pero es que los empresarios ganan mucho dinero, pero es que los empresarios... Y ahí se arma la polémica. Y ahí viene el cuestionamiento, ¿cierto? Pero desde la economía es una razonabilidad que le permite a los empresarios decir, yo no puedo manejar esos sueldos, ¿sí? Y pongámonos en el otro lado. Ustedes van a crear empresa, ustedes ya vieron cómo se crea una empresa, y entonces usted como es tan magnánimo, usted que es un filántropo y quiere ayudar a todos, entonces les va a decir, miren muchachos,
los contrato y les voy a pagar a cada uno 1.500.000, ¿cierto? A ver cuánto le dura a su empresa. Porque es que uno mira las cosas siempre desde el lado contrario. Einstein, que lo vamos a ver al final, hablaba de la famosa teoría de la relatividad. Uno ve las cosas desde su punto de vista, ¿cierto? Desde el lado en el que esté, no desde el lado en que está la otra persona. Y por eso yo casi siempre estoy en desacuerdo con los demás. Y allí viene esa famosa frase que hemos de tratar de entender a los demás, ¿cierto? Debemos de tratar de encontrar siempre una respuesta para que ambos, de alguna manera, quedemos satisfechos. El caos permite ver al mundo como una totalidad, eso ya también lo hemos repetido muchísimas veces, como una infinita red de relaciones en las que cada elemento está conectado con la totalidad. Todos somos unas personas que hacemos parte de un país, de un continente, de un mundo y de un universo. Que somos una mínima, millonésima parte del universo, sí, pero somos parte. ¿Qué es el total? Todo. Todo lo que nos rodea, todo lo que nos alcanzamos a discernir y a encontrar. Ese es la totalidad. Vamos a entrar con todo esto, digamos, estas decisiones, estas, situaciones de carácter filosófico, en términos de entenderlo desde una realidad, comprenderlo, analizarlo, establecer conexiones, interrelaciones que nos ubican dentro de un contexto dado a partir de un entorno. Pero vamos a llevarlo a una organización, ¿cierto? Y es lo que de alguna manera nos interesa, no porque el otro no nos interese. Eso nos ha dado el contexto para entender cómo al interior de las organizaciones se hacen una cantidad de eventos, suceden cosas que nosotros siempre pretendemos creer que no suceda. Y lo más terrible es tratar de ocultar lo que está pasando. Cuando nos equivocamos dentro de una organización y tratamos de ocultarlo, tengan la plena seguridad que las consecuencias van a ser catastróficas. Van a ser caos terrible. ¿Por qué? Porque usted está ocultando situaciones, eventos que posiblemente van a llevar a situaciones críticas. Entonces dice que el enfoque tradicional de la gerencia pone su énfasis sobre el control, el orden y los hechos previsibles. Dentro de ese enfoque, los eventos no controlables, el desorden, la incertidumbre y el caos. Esos son eventos que no se pueden controlar. Ojo, el desorden siempre va a estar en mínima parte, en algo que nosotros consideramos que no, eso no es desorden. Pero si nos vamos a mirar, hay algo que no está funcionando. La incertidumbre, todos vivimos en medio de la incertidumbre. ¿Quién no? En este momento, creo que no hay un solo ser humano que no tenga el temor de lo que pasará mañana. Nadie sabe. Estamos encerrados, estamos atemorizados, estamos aislados, tenemos problemas, no podemos solucionarlo porque no podemos salir. La incertidumbre y el caos es total. Imagínense ustedes dentro de una organización. Todos estos conceptos han sido considerados adversos a la noción de organización. Por lo tanto, deben ser eliminados de la empresa. Mire cómo comienza este comentario. Dense cuenta cómo en un momento determinado ya estamos colocando el paradigma de que el desorden, la incertidumbre y el caos no pueden existir dentro de la organización. Ese es el paradigma que vende Taylor, Fayol, Weber, Drucker, quienes para ellos la organización debe ser prácticamente una institución sin fallas. Pero eso no es real. Eso solamente lo aceptan las teorías.
solamente permite que se expliquen a través de conceptos que ellos mismos crean y que finalmente son repetidos, son reiterativos y nosotros los aprendemos. Ahí sí, de memoria. ¿Por qué de memoria? Porque en un momento determinado yo sé que si no actúo de determinada manera, entonces inmediatamente se van a crear situaciones adversas a la organización. Frente a este enfoque, autores como Nonaka afirman que el caos y el desorden son propiedades intrínsecas a la organización y que las perturbaciones que sufren las organizaciones ante las cuales luchan los directivos son realmente oportunidades de creación. Eso ya, ahora sí, le estamos dando la forma real de lo que significa el caos. Es decir, una organización manejada en forma caótica estará en un estado de revolución permanente, recibirá de buen agrado la inestabilidad y creará la crisis como medio para trascender sus límites. Misber lo decía en 1998, ¿cierto? Junto con Nonaka. O sea, hay que recibir el caos, no quedarnos con él, ¿cierto? Porque eso significa que hay un cambio permanente, o debe haber un cambio permanente que me permita mejorar y que me permita, en un momento dado, que la situación se normalice. Contrario al enfoque de orden, control y previsión, la teoría del caos sugiere que los acontecimientos son impredecibles, que las irregularidades son una propiedad fundamental de las organizaciones donde pequeñas perturbaciones pueden tener grandes efectos, dependencias sensitivas en condiciones, esto es de donde tomé el apunte, y donde el grado de desorden es alto, entropía positiva. ¿Recuerdan la entropía? Pero positiva, ¿recuerdan la entropía positiva? Si yo les pregunto a ustedes qué es la entropía positiva, ¿qué me dicen? A ver, mis chinitos estudiosos, ¿qué es la entropía positiva? Eso ya lo vimos. Un caos positivo. No. Digamos que, a ver, díganmelo ustedes, hombre, ¿no es que ya lo vimos? La entropía positiva es el estado en el que ese caos nos va a llevar de alguna manera a que sea un orden, ¿sí? No la entropía negativa, que es el caos más caos, ¿sí? Entonces dice, por lo tanto, los gerentes no pueden basarse en sistemas, reglas y procedimientos, sino que deben prepararse para adaptarse a lo nuevo de manera continua y atrapar oportunidades en todas partes. O sea, uno siempre debe estar a la caza del desorden. El Estamos platicito hablando, verde que tiene planta. ¿qué pasa? Cuénteme. Ah, bueno, mis chinitos dejan los audios y entonces yo pienso que van a intervenir. Les decía que debemos estar a la caza del desorden. ¿Por qué a la caza del desorden? Porque es que así solamente puedo llevar a mejorar mi empresa. Cuando hablábamos del benchmarking la vez anterior, decíamos que en un momento determinado casi todos tenemos la tendencia a decir que somos los mejores, ¿cierto? Pero hasta donde yo me he medido con alguien con el cual yo pueda enfrentar y decir, sí soy mejor que él. Yo no puedo quedar en mi propio pensamiento creyendo que yo manejo la mejor organización del mundo, cuando nunca me he confrontado con ninguna otra organización. Entonces para eso se crea el benchmarking, para mirar indicadores que permitan en un momento determinado que haya esa especie de confrontación positiva y que los lleve a ellos y a mí a mejorar de alguna manera lo que en uno es ausencia, en lo mío es fortaleza y lo que en mí es debilidad, en él es fortaleza. Entonces vamos a tratar de utilizar lo que él hace bien, transferírmelo a mí y lo que yo hago bien, transferírselo a él. ¿Sí? Esa es la idea con el benchmarking. Decirme realmente cuál es mi situación
dentro de la organización. Hay incluso unas estadísticas que se manejan, no sé si ustedes las han oído nombrar, el Top of Maine. ¿Sí lo han oído nombrar? Top of Maine. Muchachos, ¿no han oído ese concepto? Siempre en la mente. Es tener en la mente la marca, ¿sí? Si yo le digo a ustedes en este momento, a todos los que me están escuchando, me imagino que todos me están escuchando, ¿cuál es la marca de Sí, señor, sí le cigarrillos? estamos escuchando. ¿Cuál es la marca de cigarrillos más famosas en el mundo? La marca de cigarrillos más famosa Malboro. es correcto, Marlboro. Marlboro, o sea, es indiscutible. No hay ninguna marca de cigarrillos que se mueva en el mundo. ¿Cuál es la gaseosa más famosa del mundo? Coca-Cola. Coca-Cola. Ah, che, Coca-Cola. tan difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque está en la mente. Eso es lo que hace la diferencia. Aquí en Colombia, si ustedes han tenido la oportunidad o tienen la oportunidad, miren la revista Dinero, donde ellos cada semestre y cada año hacen las estadísticas del Top of Maine, recordación de marca. Ustedes miran la recordación de marca y ese inmediatamente establece cuáles en su área son las mejores marcas, las que encabezan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hacen encuestas con los grandes empresarios y con las personas en las calles y les preguntan, usted, lo que le estoy preguntando, ¿usted qué tipo de cigarrillo es el que más recuerda? Si yo le preguntara a las niñas, eh, no sé si todavía sea ese el mercado para las niñas de ropa interior más conocido, la empresa de ropa interior más conocida en Colombia, ¿cuál me dirían? Leonisa. Es correcto, mi chinita está al día. Si se dan cuenta, son marcas que realmente son las que encabezan la recordación. Y entonces yo digo, eh, hay una persona que pues a veces ni siquiera es bueno nombrarla, eh, el, de, el de las inversiones estas que fueron fraudulentas, DMG, ¿cierto? Que se atrevió a decir en medio de su estado mesiánico que DMG era más fuerte y más conocida que Coca-Cola. Ustedes pueden creer que una persona diga esa barbaridad y ni siquiera se sonrojó cuando en una entrevista lo dijo, ¿sí? Entonces eso es salirse totalmente de un control, de un razonamiento, ¿sí? Y pensar que simplemente con lo que yo creo es una realidad. Milbert también dice que algunas de las lecciones que deja la teoría del caos para la gerencia estratégica son: la planificación a largo plazo es difícil producto de la dependencia sensitiva a las condiciones iniciales. Mire que aquí comenzamos a cuestionar algunos paradigmas, ¿cierto? Decíamos al comienzo de esta conversación, por eso le dije yo, vamos a entrar en una especie de dicotomía, en una especie de controversia, de llegar al mismo resultado a través de diferentes caminos, ¿cierto? Y entonces decíamos que lo más importante para la organización es la planeación integral, hablamos cuando el presupuesto. Pero mire lo que está diciendo acá, la planificación a largo plazo es difícil producto de la dependencia sensitiva a las condiciones iniciales. ¿Por qué? Porque nadie puede mantener las condiciones iniciales por siempre. Ayer hablábamos, al terminar la clase, cuando les planteaba, les comentaba cómo la mayoría de empresas hoy en Colombia, su planeación, su presupuesto, no debe quedar ni el recuerdo. Estamos hablando de la empresa privada. Porque mire que la pública no pudo cambiar nada. No va a reducir salarios, no va a despedir gente, ya tiene el presupuesto, para la niña que me preguntaba ayer sobre el presupuesto. Entonces, todos los empleados públicos en sus casitas, tranquilitos, sin preocuparse de nada, 1.600.000 empleados públicos, casi 800.000 del sector
departamental y municipal creo que son también como unos 800.000. Entonces, ¿qué? Ellos no modifican sus planes, pero la empresa privada sí debe hacerlo de acuerdo a las circunstancias. Y yo no puedo predecir que mis condiciones iniciales, cuando yo hice la planeación, se van a mantener. Las empresas no alcanzan un equilibrio estable, es claro, ¿sí? Nunca una empresa va a alcanzar un equilibrio total. Siempre va a haber algún factor que impida que ese factor, en términos de resultado, se dé. Un cambio drástico puede producirse de manera inesperada debido al ingreso de algo nuevo en el entorno, pues lo que estamos viviendo ahorita, ¿cierto? O sea, no podemos mantener un equilibrio porque no sabemos qué es lo que pueda pasar. En el entorno pueden aumentar los impuestos, pueden caerse los precios de las exportaciones de petróleo, por hablar de algo, pueden caerse los precios del algodón. O sea, yo les voy a nombrar muchas cosas. Yo no lo esperaba. Luego entonces mi planeación, infortunadamente, no puede cumplirse. Pueden hacerse pronósticos a corto plazo y predicciones de patrones debido al grado de orden existente dentro del caos. Claro que sí. Yo puedo decir, en términos de organización, que las ventas, a pesar de estar en crisis, se pueden mantener. Porque de todas maneras, vamos a seguir, va a continuar existiendo, en el caso del calzado, voy a colocar un ejemplo pequeño, ¿cierto? Las personas que tienen ingresos altos, pues, como lo decía también uno de ustedes ayer, pues a ellos de alguna manera no les afecta el que haya pandemia o no, en términos de economía, no de salud, ¿sí? Y entonces ellos reciben menos, pero igual reciben. Los empleados públicos siguen recibiendo. Determinadas empresas, como las de la salud, como las de los alimentos, como las que están exentas, pues la verdad fue un poco lo que les afectó, ¿cierto? Entonces, esas se mantienen dentro del caos. Hay otras que buscan, a través de la innovación, cambios para mantenerse. Se necesitan pautas para enfrentar la complejidad y la incertidumbre. Eso es algo muy complejo, ¿no? O sea, la incertidumbre, a veces uno se prepara para esperar a veces situaciones difíciles, ¿no? Y algunas veces, de verdad que uno dice, menos mal que estaba preparado, menos mal que yo tenía mi reserva, menos mal que yo, menos mal, y logra sortear esa situación. Pero hay veces en que definitivamente la incertidumbre no puede o no permite que yo pueda cumplir algunos objetivos o algunas metas propuestas. La teoría del caos explicaría una cultura organizacional flexible entre el crecimiento y el cambio en lugar de una cultura organizacional opuesta al cambio para mantener el status quo. Por eso la cultura de una organización debe enfocarse en la búsqueda de nuevas ideas y en adaptarse a los elementos del cambio. Esto ya lo hemos dicho. Serviría para proteger la supervivencia de la organización bajo los cambios que para el futuro no predecible del negocio, es lo que acabo de contarles. Uno no puede estar en algún momento digamos, predispuesto para esperar que siempre algo les llegue a suceder. O sea, uno siempre es optimista, uno siempre está mirando resultados positivos, uno siempre está en torno a ese ideal de lograr lo que uno se propone. Y cuando llegan las situaciones de incertidumbre, pues allí la situación se pone crítica, ¿sí? Pero siempre, siempre debe estar dispuesta a cambiar. Eso es lo más importante dentro de una organización. Uno nunca debe quedarse allí bajo el concepto de que ya soy lo mejor y que para qué cambio si hasta ahora he logrado lo que he querido conseguir. Una organización debe mantener condiciones de inestabilidad para crear caos o fluctuación, lo que ampliaría la creación de la información deseada para organizarse ella misma. Además, la fluctuación entra en cooperación con la organización para resolver sus discrepancias y formar un nuevo orden. Así la información creada y acumulada en ese proceso se transforma en conocimiento. Miren lo importante que es esto.
¿sí? Si yo mantengo, digamos, de alguna manera una situación de incertidumbre a través de mi propia organización, ¿sí? De la propia dirección y permanentemente a través de mis sistemas de información, mantengo un conocimiento exacto de lo que sucede, ¿sí? De igual forma, esa información que mantengo, debo buscar en qué momento esa información no es la que requiere la organización. Y entonces debo buscar un nuevo orden. ¿Por qué debo crear un nuevo orden? Porque las circunstancias, el entorno es cambiante, ¿sí? Ese momento en el que yo encuentro esa falta de información me lleva a crear conocimiento. Recuerde que el conocimiento solo lo creamos nosotros los seres humanos. Cada uno de nosotros, en la medida en que recibe esta información, construye su propia respuesta, está creando su propio conocimiento. Eso es lo más importante de la enseñanza y de la famosa teoría del aprendizaje. No es tanto lo que yo les cuente y les explique, es lo que ustedes asimilan, entiendan y practiquen. Eso es lo más importante. No sentarse aquí todos los días a escucharme y qué bien, muy interesante la clase. Pero si yo les pregunto y no tienen ni idea, pues perdí el tiempo, muchachos. No obtuve nada. Mi resultado es negativo. Me voy a frustrar. Voy a sentir que no estoy cumpliendo. Entonces, digamos que una forma de medir ese resultado son sus notas. Y para mí, en mi caso personal, por ejemplo, pues ha sido algo que me ha dado cierta satisfacción, porque veo su compromiso, veo su comportamiento, veo su actitud y las cosas pues van a ser, finalmente espero, muy buenas en términos de conocimiento y en términos de resultado. Vamos a aplicar todo esto al final. Las dos últimas clases, tres últimas clases van a ser simplemente un taller que ustedes van a responder, a desarrollar y a explicarlo acá. ¿Listo? La humanidad y sus organizaciones del siglo XXI observan con inquietud los episodios turbulentos y de desorden que generan incertidumbre y caos en los aspectos sociales, políticos, ecológicos, tecnológicos, científicos y en la gestión, entre otros. Muchos visualizan en medio de esas manifestaciones señales que se deben aprovechar como oportunidades para replantear a través de la innovación y generación de nuevos productos y servicios el rumbo de las organizaciones en procura de atender los aspectos de insatisfacción de los clientes y demás partes interesadas. Mire que en este caso en las organizaciones, si son inteligentes, si están en manos de personas que en un momento dado van a analizar la situación que se está pasando, van a generar nuevos servicios. Yo les decía ayer también que esperaba que al final de la pandemia el resultado positivo sea la creación o de nuevas empresas, como por ejemplo lo que se está dando a través de la entrega de alimentos, no sé, por lo que hacen estos del Rappi, no sé qué, o el cambio que han tenido estas empresas de sus productos. O sea, va a haber innovación, hay caos. Los clientes no están satisfechos porque la situación no lo permite. Entonces aprovechemos esa insatisfacción de los clientes y miremos qué es lo que necesitan. Y salgamos a vender, no salgamos a llorar. Porque el problema de nosotros es, ay, ahora yo qué hago, la quejadera. Miremos las oportunidades, busquemos respuesta a lo que está. No nos dé miedo el cambio, la innovación, el proyecto nuevo. Eso es lo más importante de las situaciones de crisis.
La mirada alterna y diferente frente a los escenarios descritos permite superar los paradigmas de la gestión tradicional al considerar que el universo, la sociedad y las organizaciones comparten como sistemas abiertos un complejo entramado de variables interdependientes, generadoras de sinergia, pero también expuestas al desorden y al caos, que reta a los líderes empresariales el diseño de estrategias de gestión con un abordaje de alcance transdisciplinar que le permita visualizar, intervenir y minimizar los efectos indeseables que pueden atentar contra la estabilidad y desarrollo de sus instituciones. Bueno, digamos que este es el resumen de lo que les acabo de decir, pero aquí hay una nueva palabra, el alcance transdisciplinar. Resulta que nos estamos especializando y esa especialización nos está llevando a aislarnos, ¿sí? ¿Aló? Cuéntenme. Bueno, estamos encontrando una palabra, la transdisciplinar, ¿cierto? Y les decía que nosotros a veces comenzamos a crear situaciones en las que simulamos que estamos llegando a una realidad en términos de conocimiento, ¿sí? Y entonces yo me especializo. Y entonces está el señor, el médico, especialista en cardiología, en traumatología, en fisioterapia, en cardiología, qué sé yo, el abogado en penal, en civil, en yo no sé qué, y cada uno se aísla en su área y en su especialidad. Pero cuando tiene que confrontar, cuando tiene que entrar a tener relación con otras personas de diferentes disciplinas, definitivamente nada. Yo de eso no entiendo nada. Y se escudan en que ellos son especialistas en el corazón. Pero el resto del entorno social los deja aislados de la propia realidad. Esa realidad que en un momento determinado nos enfrenta y que yo no sé cómo responder. Porque ha sido tal mi aislamiento, ¿cierto? Que me saca de ese contexto y de esa realidad y me expone a que otras personas tomen decisiones por mi cuenta, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se está tratando a través de la teoría del caos, ¿sí? No nos especialicemos tanto, compartamos. Hay acciones de carácter transdisciplinar que van más allá del cambio de, digamos, de filosofía en términos de profesión. Yo no me puedo quedar con que soy contador y yo lo único que sé es entregar normas, entregar resultados financieros. No, por eso se ha discutido muchísimo, en el caso de los contadores, que un contador no es apto para administrar o para ser gerente. Y a tanto ha llegado la transdisciplina que ahora los gerentes de las entidades de salud y de los hospitales son médicos. ¿Cuándo habíamos pensado que un médico estaba en la capacidad de entrar a manejar y administrar? A veces de manera muy eficiente, otras pues obviamente tienen sus situaciones complicadas, pero igual ya lo pueden hacer. Anteriormente, los únicos que podían tomar decisiones de carácter, que les digo yo, especialmente en la parte financiera, ¿cierto? En la parte de control, solamente eran, digamos, o los abogados, perdón, los contadores o los economistas, ¿sí? Pero ya se ve también abogados que manejan la parte financiera. Es más, hay una especialización que se llama derecho financiero, porque el gran problema que tenía el abogado cuando tenía casos relacionados con situaciones financieras era que no tenía ni idea de que era un balance, que era un activo, que era un pasivo, que era un estado de resultados, que era un ingreso, que era un gasto, ¿cierto? Que era un costo. Entonces, eso ha llevado a que intentemos romper con ese, digamos, ese mecanismo de aislarnos a través de nuestras especializaciones y quedarnos simplemente en lo que hemos aprendido. Cada día la gestión en las organizaciones de hoy se torna más complejo por efecto de los constantes cambios en el entorno global y sectorial, producto de mercados cada vez más competitivos, aleatorios y por lo tanto con episodios de orden, desorden y caos.
El mercadeo en esas empresas se enfrenta por una parte a clientes sometidos al despliegue promocional a través de los canales masivos y virtuales de comunicación con mensajes de esnovismo y estrategias de fidelización, pero también muy condicionados por los cambios originados en fenómenos de tipo económico, tecnológico, demográfico, político y ambiental, que son la constante en la sociedad del siglo XXI y que al final afectarán su decisión de permanecer, de permanencia y demanda efectiva de los bienes y servicios ofrecidos. Entonces aquí volvemos a todo lo que hemos conversado en el día de hoy, ¿cierto? Debemos buscar que la empresa llegue a ser competitiva, tenga unos canales de comunicación, pero no con mensajes de esnovismo, es decir, de creerse únicas. El esnovista es el que utiliza cosas que no le pertenecen, ¿cierto? Ser esnovista es tratar de mostrarse como no es, ¿sí? Es tratar de, por ejemplo, y voy a decir algo que parecería tonto, si yo veo una situación económica de pronto mediana, pero no me siento tranquilo con eso y me compro un carro de 100 millones de pesos simplemente para aparentar, eso es ser esnovista, eso a usted no le corresponde, usted no puede pretender ser lo que no es, uno debe crecer, que es diferente, construir, alcanzar y llegar a niveles en los que uno sabe perfectamente que ese es el nivel, pero no tratar de esconderse utilizando acciones y actuaciones que pertenecen a otros. Antes de terminar esto y que se me olvide, en la plataforma hay una lectura sobre la teoría del caos. ¿Listo? Entonces, para el día de mañana, esa lectura que no pase como el día de la lectura pasada. Por favor, la lectura es para el día de mañana. ¿Sí es claro para todos? ¿Sí es claro? Sí, señor. Para mañana. Son 5 Sí, hojitas. profe. Y mañana, ay, profe, que usted no lo dejó escrito y que no lo dijo en el WhatsApp y que no salió en la internet. Nada, muchachos. Mañana lectura y vamos a mirar. Si yo hago 4 o 5 preguntas, y lo digo en serio, y Profe, ustedes, pero no me deja descargar el archivo. Ya estoy en la plataforma y no me lo deja bueno, descargar. ya ahorita miramos, ya ahorita miramos. Profe, pues, Listo. pues por favor compartirnos el archivo en el grupo. Ah, bueno. Bueno, listo, no hay problema. Gracias, profe. Gracias, profe. Listo, mis chinitos. Al final vamos a mirar esa parte de qué, de la lectura del día de mañana. Es muy relacionado con todo eso que estamos viendo. No se preocupe. Es vista. Esto es más, ustedes me han escuchado permanentemente desde el punto de vista filosófico, psicológico y ahora organizacional. ¿Sí? Incluso hay un poco desde el punto de vista también económico. Todo este caos, toda esta situación de crisis, toda esta situación que nos lleva a reflexionar sobre situaciones que a veces aparentemente son críticas, que nos desesperamos, que entramos digamos, en estrés, ¿cierto? No, todo tiene solución, todo tiene una respuesta, todo tiene una salida. Es que simplemente tratar de encontrarle la respuesta, ¿sí? Entonces voy a dejar esta última parte de las siete leyes del caos para mañana antes de la lectura. Muy rápidamente las voy a leer, ya solamente me faltan esas 4 diapositivas, pero quiero que ustedes intervengan hoy. Como siempre me gusta escucharlos, es bastante interesante. Yo no quiero quedarme en la conversación, en la clase magistral, en el aburrimiento que a veces se produce tanta y tanta teoría, a pesar de que yo trato de ser didáctico, de ser pedagógico, de tratar de que no sea tan ladrilluda, pero a veces, hablar tanto tiempo, pues genera cansancio. Entonces, por eso me gusta escucharlos, por eso me gusta que ustedes compartan conmigo todo lo que al día de hoy hemos visto. ¿Listo, muchachos? ¿Listos? Sí, señor. Bueno,
Entonces, repito, reitero, mañana lectura después de mirar las 4 diapositivas, las 7 leyes del caos, ¿cierto? Entramos a debate, traigan preparaditos algún tema, algún concepto, ojalá intervengan ustedes sin que yo los esté señalando, porque a veces se me quedan callados y entonces me toca mirarlo, por ejemplo, aquí a Daniel Sierra, a Daniel Villegas, a Camilo Devia, a Brian, a Camilo Vizcaíno, a Alexandra Alemán, a David Sastre. No me gusta leerlo, me gusta que ustedes lo hagan porque les nace, porque quieren, porque se interesan por todo eso que estamos escuchando. Listo, muchachos. Entonces se abre el comentario, el debate. Cuéntenme, ¿qué les parece la teoría del caos? ¿Cómo la interpretan? ¿Cómo se aplica en la realidad? Es cierto, las organizaciones de pronto no están preparados para esa teoría del caos. Seguimos con el paradigma de que todo debe estar en orden y que si hay algo en desorden es porque hay un inepto, alguien a quien tengo que culpar. ¿O qué piensan ustedes de todo esto que hemos visto el día de hoy? Pues, profe, básicamente la teoría del caos y el efecto mariposa a veces traen para las organizaciones y para las personas efectos positivos y a veces traen efectos negativos, ¿sí? Porque hacen que las organizaciones y las personas cambien, mejoren o al contrario, pueden dañar todo. Ese es mi punto de vista. Sí, ¿por qué desde el punto, plantéeme algo sobre el punto de vista positivo y negativo que usted acaba de mencionar? ¿Cómo sería una parte positiva y cómo sería una parte negativa para usted? Digamos, si analizamos lo de cuando hubo la bomba de Hiroshima y Nagasaki, ellos crecieron mucho como sociedad porque se Muy cierto, desarrollaron. muy Sería la cierto, parte. cierto. Muy bien, ese es un ejemplo clásico. Después de una situación tan terrible, lograron llegar a ser hoy la tercera economía más poderosa del mundo. Listo. ¿Quién más quiere participar? Profe, buenas noches. Buenas noches. Alejandro, Con Alejandro Ariza, sí, señor. cuéntame, Alejandro. Profe, pues a mi parte, mi concepto, pues yo puedo comentarles, pues es bueno que digamos que haya, digamos, como un caos en algún momento en la empresa, ¿sí? Y Sí. eso pues ayuda a abastecer, digamos, seguridad. Digamos, yo trabajo en la parte de tecnología y a veces cuando se presentan, digamos, complicaciones en seguridad o temas así relacionados, nos ayudan también a ver esos procesos y ver las falencias que uno tiene en los desarrollos o en las administraciones que uno tiene ¿en qué? En la empresa. Yo digo que pues sí es bueno que pase en una sociedad, en una empresa, digamos que haya como tal ese descontrol, ese desorden en algunas ocasiones, pero no es bueno que se mantenga en esas condiciones, sino que digamos se aprenda de los errores, se aprenda de las cosas que se están generando en la empresa y asimismo se pueda pues solventar esas dificultades o esos detalles que se están saliendo como de la visión que tiene la empresa. Perfecto, muy bien. Es correcto, sí, señor. ¿Quién más quiere participar? Profe, buenas noches. Sí, Sebastián, ¿cómo estás? Profe, bien, sí, señor, gracias a Dios. Profe, sí, básicamente le quería comentar un ejemplo que también hubo en la empresa. Hace más o menos unos 6 meses tuvimos una licitación gigante y desde el inicio no se llevó un control. ¿Qué sucedió? Comenzó a llegar los insumos y la materia prima y se pidió más de lo que se debía gastar. Cuando llegó un punto donde pues ya había mucha acumulación de materia prima, se, se dio la orden de que retomáramos, hiciéramos una pausa, comenzáramos a clasificar y ahí nos dimos cuenta de que sí, efectivamente nos iba a sobrar materia prima al final de la licitación. Ya para una segunda que hubo hace poquito, inclusive en esta pandemia, ya se llevó el control estricto y ese caos que generó la primera, en la segunda fue para mejorar. Y también, pues,
con lo que usted estaba comentando de que si alguien la embarró o que salió algún proceso mal o que sucedió algo, la idea no es culpar a alguien, sino buscar una solución. Ya más adelante, pues, si se le tiene que llamar la atención a alguien, se hace. Pero por el momento no es que la culpa es suya, no es que la culpa es suya. Y es mejor no hacer eso, sino buscar una solución como tal para, pues, solventar todo lo que está pasando y poder seguir adelante. Ese es mi punto de vista. Y Sí, mi, señor. eh, Sí, Sebastián. Muy bien. Es claro cuando la empresa toma conciencia, ¿cierto?, de que puede inicialmente mejorar el proceso sin buscar culpables. Porque es que a veces, digamos, infortunadamente sucede que se enredan en mirar quién fue el que cometió el error, ¿sí? Y no en tratar de mejorar y en el camino ya encontrar de pronto alguien que no lo hacen a propósito, haya cometido esa equivocación y si no es tan difícil y tan terrible, pues tratar de que esa persona tome conciencia, se le capacite, se mire por qué fue el error y darle una solución. Pero eso es realmente lo que se quiere con la teoría del caos. ¿Quién más quiere participar? A ver, me va a tocar señalar. Profe, Edgar Javier Ruiz. Sí, Edgar, ¿cómo estás? Bien, profe. Profe, sí, la teoría del caos y todo esto que complementan los compañeros, pues es muy bueno para todas las empresas, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también que de esa teoría del caos o de ese caos que se genera, una fase importante para tener en cuenta es la documentación Ujú. sobre lo que se generó. ¿Para qué? Pues para una prevención futura o para nuevas intervenciones y no volver a entrar dentro del mismo caos. Sí, Edgar, digamos, en alguna parte de la conversación del día de hoy hablábamos de los sistemas de información. Recuerden que actualmente, y es por esta razón que estamos en la teoría del caos dentro del pensamiento sistémico, el pensamiento sistémico dentro de los sistemas y el manejo de sistemas de información, es donde se acumula toda esa cantidad de datos que posiblemente van a ayudarnos a resolver rápidamente cualquier situación. Pero ¿de dónde sale la información? Pues de los ordenadores, de los equipos. Y esos procesos son los que hay que vigilar permanentemente para que, de acuerdo con esta teoría del caos, no haya ningún dato inexacto que pueda llevar a equivocarnos. En la conversación con su anterior compañero, cuando él hablaba de las licitaciones, digamos que encontraron el error, pues no nos comentó en qué parte, si eso fue por una información, por algún presupuesto, o sea, qué fue lo que pasó para que esa información que se tenía o ese trámite o qué sé yo, hubiese dado como resultado una situación adversa. ¿Listo? Pero es clave dentro de la teoría del caos el mantener los sistemas de información al día, en orden, pero, repito, no va a existir el momento en el que todo el sistema de información esté perfecto. Eso digamos que es reiterativo en la conversación y en lo que se investigue sobre la teoría del caos. Esa entropía que se genera, ese desorden, ¿cierto? Se genera por la misma información que nosotros le entregamos a los ordenadores y a los computadores, ¿sí? Y esa información es la que nos permite que se mantenga el equilibrio y que se mantenga una buena organización. Gracias, Edgar, muy amable por su comentario. ¿Quién más va a participar? Una niña, no las he escuchado hoy. A ver, Alejandra, Alexandra. ¿Dónde están mis chinitas? Giselle. ¿Que me fueron? Bueno, ¿no están? Bueno,
Entonces vamos a colocarle falla aquí a mis chinitas porque no aparecen. Alejandra, Alexandra, Gisette no están en clase. Sigamos entonces con otro compañero. David Julio. Profe, Sí. le habla Janer Hanner. Blanco. Sí, Hanner, Hanner, ¿cómo está? perdón. Disculpa, te interrumpo, Hanner. Profe, Alejandra Rodríguez está sin luz en este momento en la casa. Ay, pobrecita mi Este aguacero chinita. que está cayendo. Y No puede Alexandra, conectar. ni Alexandra ni Giselle, ni Jenny, ni Jair. Sí, profe, es que, digamos, yo también estoy sin luz. Hay muchos sectores que Ay, están sin luz en Bogotá. ¿hubo apagón o qué? No sé, pero No, acá por el también estoy fuerte sin luz. aguacero que ha caído por la zona de, tengo entendido, del Carmen, Tunjuelito, todo eso, han habido apagones. Ah, bueno, esperemos a ver qué mañana qué me cuentan estas niñas. A ver, entonces, Henry, que está aquí, lo veo. Henry, Sí, señor. cuénteme, Henry, ¿usted qué opina de todo esto? Hable por sus compañeras que se les apagó la luz. No, pues sencillo, yo lo resumo en una frase muy corta. Sí, cuéntame. Que se podría decir que el caos es un constante de nuestro día a día, en la vida diaria, en las empresas y en todo. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo lo observa? ¿Cómo lo siente? Como lo que digo, que es un constante de nuestro día a día. Cuénteme cómo es su caos diario. Caos diario lo puedo vivir en este momento día a día en mi trabajo. Sí, cuénteme. Yo soy consumido diariamente en el trabajo, a veces desde muy temprano hasta muy tarde, a veces estando ahorita en clase o después de clases, continúo el trabajo, ya Sí. sea por X y motivos que se encuentra día a día uno con tergiversación de información eh, en lo que uno maneja diariamente, ¿Qué maneja Henry? telecomunicaciones. Uf, pero a través de, digamos, de call center o algo así. No, data center, Ah, data implementación de center. servicios de comunicaciones a nivel empresarial. Sí, ahí sí que producirse ese famoso caos, ¿o no? Sí, bastante. Profe, Bueno, sí. profe, ¿Quién soy llegó? Alexandra, es que ahorita no, yo es que no me estaban escuchando porque tenía un problema con el audio. Si te Bueno, diste cuenta, me volví a conectar y me desconecté. Listo, profe. Entonces, mira lo que yo te quiero decir de la teoría del caos. Digamos que sí voy como muy en la misma vía de varios compañeros que han mencionado que se ve reflejado, digamos, en nuestras compañías. Digamos sí, que en la compañía en la que yo trabajo también tuvimos un tema, yo trabajo para un call center, ¿sí? Y sí. nosotros, estoy en la parte pues de los negocios, tuvimos un problema y fue que al comienzo nos preocupamos muchísimo porque se presentó una situación que no esperábamos y pensamos que eso nos iba a poner en riesgo con nuestros clientes, porque pues es un negocio tradicional en el cual se trabaja en una línea telefónica y pues tú sabes que no era posible, digamos, que tener unas personas en cercanía gestionando, trabajando, y eso pues nos alcanzó a preocupar en su momento. Sin embargo, todo este caos que se presentó hizo que nosotros tomáramos acciones, que tuviéramos medidas y también nos permitió generar nuevos negocios, generar nuevas estrategias, mostrar de pronto que habían posibilidades digitales y herramientas digitales que podíamos seguir explorando y eso lo que hizo fue apalancarnos y ayudarnos a tener un crecimiento con muchos clientes. Entonces, digamos que a veces cuando no hay caos y uno se encuentra como en una zona de confort, ¿sí? Y está ahí Sí. donde pasa siempre lo mismo, siempre estamos en lo mismo, nos funciona lo que estamos haciendo, entonces estamos bien. Pero cuando se presenta una situación de dificultad es cuando nosotros tenemos que buscar escapatorias, salidas, alternativas y estrategias. Y creo que esto como que lo sacude a uno, pero siempre sale algo positivo. O sea, podemos, digamos que, tener situaciones en las cuales se presentan temas negativos, pero si sabemos actuar, si planeamos, si podemos de pronto trabajar con todas las áreas y los equipos, podemos lograr algo que nos ayude a salir a flote y salir adelante de pronto un paso más adelante. Entonces eso es lo que yo considero. Sí, está muy bien, Alexandra. Cuando tú hablas de planeación,
Recuerda que hay una especie de crítica a la planeación a largo plazo. ¿Tú qué opinas de esa planeación a largo plazo? ¿Efectivamente es contraproducente o es necesaria porque eso le permite a uno como tener cierta visión a futuro? ¿Qué piensas tú de eso? Profe, ¿sabes qué? Yo considero que siempre tiene que existir la planeación. Digamos que hablando, por ejemplo, yo he estado en diferentes roles y también he estado en roles estratégicos en los cuales también he sido parte de crear esa planeación. Pero hay roles en los cuales uno tiene que seguir los lineamientos de una jerarquía que está de pronto a un nivel más alto. Siempre hay una planeación, porque si digamos que no hay unas cabezas de las áreas que den instrucciones, pues entonces todos estaríamos en vías diferentes y estaríamos trabajando cada uno a nuestro ritmo y de acuerdo a nuestro rumbo. Siempre hay planeación. ¿Qué pasa? Que a veces los factores externos hacen que nosotros tengamos que actuar reactivamente, que seamos reactivos, ¿sí? Entonces Ujú. ahí es donde cambiamos un poquito el rumbo, cambiamos las decisiones, pero la planeación siempre debe existir, porque si no hay una cabeza que organice, digamos un equipo que piense y que diga cómo se puede enfocar una gestión, me parece que es difícil llegar todos al mismo objetivo. ¿Qué pasa? Que la planeación yo creo que debería estar en corto, mediano y largo plazo, pero siempre debe estar. Y si de pronto tenemos unos planes, los planes pueden cambiar, pero lo que no puede cambiar es el horizonte y el objetivo que tenemos, ¿sí? Lo que tenemos que Ujú. buscar es diferentes estrategias, pero los planes siempre tienen que estar. Muy bien, de verdad, excelente. Ese planteamiento me lleva a que miremos un poquito lo que planteas en torno a la actitud reactiva que tenemos todos cuando ya han pasado las cosas. Se dice que debemos ser proactivos y no reactivos. O sea, no esperar a que sucedan las cosas para comenzar hola, ¿qué pasó? No, ser proactivos. No esperar a que sucedan las cosas, sino prevenir a que sucedan. ¿No te parece, Alexandra? Sí, señor, digamos que ser proactivo sí, sí hace parte como estar pensando qué vamos a hacer si algo sucede o qué vamos a hacer antes de que suceda. Pero realmente mira, profe, que siempre hay algún momento en el que tenemos que ser reactivos aunque no queramos. Si se presenta algún evento, si tenemos un cliente que necesita algo ya, eso nos puede cambiar todos los planes que teníamos, pero podemos cambiar es la estrategia, ¿sí? Podemos decir, listo, queríamos hacerlo de esta manera, pero tú necesitas esto ya, entonces, bueno, te vamos a hacer esto ya que es lo urgente y lo otro lo vamos a seguir haciendo, pero busquemos la estrategia para cumplir las dos cosas en los tiempos que tú necesitas. Entonces yo creo que muchas veces somos reactivos y nos pasa constantemente, pero hay que seguir trabajando en las estrategias y también generar reacciones. Muy bien, perfecto. Muy bien, Alexandra. ¿Quién más quiere Gracias, cerrar profe. ya la noche? Profe, Llegó. con Jenny. Ah, Jenny, ¿cómo estás, Jenny? ¿Cómo te acabo Bien, de ir? bien, gracias, profe. Cuéntame, ¿qué Eh, piensas de todo esto del día de hoy? Profe, pues que hay que, cuando se llega a tener algún inconveniente, siempre deben haber planes para poder subsanar los errores que se hayan cometido, ¿no? Digamos que pongo el ejemplo también, donde yo trabajo, siempre que pasa algo, siempre se hace como la investigación y se revisan los procesos, ¿no? Porque como decía el profesor, a veces ni siquiera son las personas, sino los procesos que se están manejando internamente, que son los que de pronto llevan a que se cometan ciertos errores. Y ahí entra entonces todo lo, eh, todo lo relacionado como con la planeación que decía Alexandra, ¿no? Sí, cierto, Y cierto, Jenny. En términos generales, es importante para ti que haya sí, caos dentro de las organizaciones o definitivamente debe evitarse al máximo que no haya ese caos, digamos, porque todos los sistemas, querámoslo o no, de alguna manera tienen dificultades, ¿cierto? Por más sí, que uno siempre quiera va a que... haber Entonces siempre... ¿Tú qué opinas de eso? ¿Cómo se podría manejar ese caos? ¿A través de qué? de análisis y de acciones correctivas, de acciones de Ujú, mejora. ujú, ujú. Así es Sí, como logramos sustentar todo eso, porque siempre va a haber, profesor, digamos, por más que el proceso esté bien, siempre va a haber algo que ocurra para que el proceso, ¿cómo se puede decir? Bueno, que haya un error en el proceso, ¿sí? sí. Para Entonces, también evitar el proceso, sí. debe haber un seguimiento constante, ¿no? Porque si uno
A veces nos confiamos, ¿no? Que está el proceso y no lo sabemos de memoria, pero llega en un paso, ay, como ya me lo sé de memoria, me no puedo saltar tal paso. Y ahí es donde se cometen los errores, porque no seguimos los procesos. Es por eso también es que cuando se hacen las investigaciones, ¿qué es lo que pasa? ¿A dónde podemos llegar? ¿Cuál fue el error? Entonces ahí entran pues a revisarse en acciones correctivas o acciones de mejora para poder prevenir y corregir esas situaciones. Muy bien, Jenny. Gracias a todos, muy amables por su participación, por estar acá en esta reunión del día de hoy. Mañana, 6:15, que más o menos es la hora en que estamos iniciando, porque mis chinitos demoran entre las 6 y las 6:15. Entonces termino la parte relacionada con la teoría del caos y entramos a hacer un análisis. Ojalá, repito, que traigan preguntas, que traigan comentarios, que alguien tuvo, como lo hizo algún compañero la vez pasada en una de las lecturas, traer de una vez una diapositiva para no hacerlo tan, digamos, tan ladrilludo, y alguien dice, mire, lo que pasa es que aquí yo planteo tal cosa, un poco más gráfico para que sea más visual para todos, si les parece, ¿no? Entonces mañana nos vemos, gracias nuevamente y hasta mañana, y que tengan buena noche. Bueno, profe, Luego, gracias. profe. Gracias. Muchas gracias, que esté A bien, que descanse. ustedes, hasta luego. Gracias, profe. Bueno, mi Muchas Jenny, gracias, profe. Que tenga chao, buena noche. Alejandro, Gracias, hasta luego. hasta luego. Buenas noches, profe. Bueno, Alejandro, muy bien.